Silvia es natural de Buenos Aires, allí nació y creció, aunque sus estudios universitarios fueron en la Universidad Internacional de Florida. Más tarde obtuvo el doctorado en la Universidad de Miami y posteriormente se incorporó al Departamento de Historia de Purdue University en Indiana, ¿no? En Estados Unidos. Actualmente también forma parte del grupo de investigación CINTER, que es Corte, Imagen, Nobleza y Territorio, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Su carrera como historiadora se ha centrado en estudiar la historia de la monarquía hispánica durante el reinado de Carlos II, pero especialmente investiga el papel de las mujeres de los Habsburgo y de lo que significa ser reina. Sus trabajos muestran la fascinación de Silvia por la historia del poder político femenino y el interés de situar a las mujeres como figuras clave en la historia de la diplomacia. Su último libro, aquí lo tenemos, Reina, Madre y Estadista, Mariana de Austria y el Gobierno de España, es una versión en español ampliada y mejorada de una primitiva edición del año 2019 en inglés. Y para enriquecer aún más este gran trabajo de investigación, incorpora imágenes de documentos originales, entre los que podemos encontrar documentos de este archivo. De ello nos va a hablar ahora Silvia. Le cedo la palabra. Mariana de Austria fue una figura central en la política internacional europea y para apreciar su legado histórico necesitábamos una investigación de archivo profunda, acompañada por nuevas interpretaciones que nos permitiera apartarnos de los enfoques que dominaron la historiografía. La visión decimonónica que las mujeres en la Edad Moderna no estaban interesadas o capacitadas para ejercer el poder político excluyó a Mariana de su propia historia, lo cual fue reforzado por la idea de que la monarquía hispánica durante el reinado de Carlos II se encontraba en la última etapa de una decadencia profunda. Esta historiografía ha sido no solo negativa, sino incorrecta. Se asumió por mucho tiempo que Mariana gobernó con un sistema de valimiento, que la corte estaba dividida porque quizás no aceptaba a una mujer al frente del poder. En general se ignoraron sus éxitos en la política exterior y pasaron desapercibidas figuras políticas que fueron fundamentales durante la regencia y que lamentablemente perdieron su papel protagonista por el enfoque excesivo en el cardenal Everardo Nítar, Valenzuela o Don Juan de Austria, el hijo ilegítimo de Felipe IV. Otro aspecto que contribuyó a forjar la leyenda negra de Mariana o el olvido histórico fue su forzosa salida de la corte en marzo de 1677, que se puede considerar un exilio, aunque no fue llamado como tal, que duró 2 años y medio. El libro que escribí sobre Mariana de Austria y que se acaba de traducir al español incluyen reproducciones de documentos y que también agradecer a la Fundación Medinaceli por habernos otorgado los derechos de reproducción. Fue fruto de una investigación de archivo que me llevó aproximadamente 12 años. En este trabajo avanzo interpretaciones muy distintas sobre la regencia y la minoridad de Carlos II, que se pueden resumir en varios puntos. Mariana no gobernó con un sistema de valimiento. Su política exterior es la clave para entender la corte y las divisiones que existieron en la corte. Sacó a la monarquía de una de las crisis más difíciles del siglo, gracias a su brillantez como estadista y gracias a otros consejeros que le ayudaron a hacer eso. Desarrolló colaboraciones con varios ministros de la corte que indican que Nítar jugó un papel secundario o hasta marginal. Los problemas que enfrentó al final de su regencia de ninguna manera indican que la corte rechazaba el gobierno femenino. Al contrario, su regencia no solo fue legítima, se puede afirmar categóricamente que actuó como sustituta del rey y finalmente que su regreso a Madrid a finales del verano de 1679 estaba negociado antes de la muerte de Don Juan de Austria. En el resto de mi presentación voy a hablar en términos generales de aspectos del revisionismo histórico de mi trabajo sobre Mariana de Austria y específicamente cómo los documentos que encontré en el Archivo Ducal de Medinaceli me ayudaron a forjar esta visión. Para entender la preparación de Mariana de Austria como gobernadora, debemos empezar entendiendo que tenía una posición privilegiada en la dinastía.
Mariana de Austria nació como hija mayor del emperador Fernando III y era hija también de una infanta de España y emperatriz María de Austria. La conexión dinástica entre Mariana con la familia real de España fue determinante en su elección como futura reina de España, sustituyendo a la emperatriz a la muerte de esta en 1646. Eso explica por qué Mariana fue elegida prometida del príncipe Baltasar Carlos cuando falleció su madre, y meses después del mismo rey cuando el príncipe murió inesperadamente. Su matrimonio se concretó básicamente en el tiempo que tardaron las cartas en cruzar el continente. A pesar de que la futura reina era muy joven, tenía solo 11 años cuando estas negociaciones empezaron y habría que esperar a que creciera, su candidatura fue básicamente inamovible. Ya desde este momento, y a pesar de su juventud, se había barajado la posibilidad que Mariana tuviese que ejercer una regencia, ya que el rey Felipe IV le llevaba 30 años y se anticipaba que iba a haber hijos menores. Con respecto a la educación, los detalles son generales, pero podemos distinguir entre las artes performativas, que eran fundamentales para todos los miembros de la realeza, incluyendo a los hombres, y que incluían música, danza, esgrima, educación ecuestre y participación constante y desde una muy temprana edad en los rituales culturales, políticos y religiosos de la corte. Eso explica la habilidad de Mariana para asumir su papel de reina consorte a la corta edad de 14 años. Intelectualmente tuvo una educación sólida impartida por maestros jesuitas y ahí fue que Mariana comenzó esa larga relación con su confesor y maestro, el padre y el futuro cardenal Nítar, quien educó también a Leopoldo I. Al crecer como hija mayor de un emperador y residiendo en la corte imperial, donde la guerra y los peligros eran parte de su realidad cotidiana, hubiera sido imposible que no estuviera familiarizada con las cuestiones dinásticas y diplomáticas que afectaban a su familia. En el momento en que Mariana asumió la regencia, agregamos que tenía detrás de sí 16 años de experiencia como reina consorte y que era madre, incluyendo una hija que ya tenía 16 años. En resumen, Mariana era una mujer madura y con 30 años de experiencia en cuestiones políticas y dinásticas. La dinastía de los Austrias tenía una tradición larga y profunda de gobierno femenino, contando con las mujeres para el gobierno de los Países Bajos y para la monarquía, cuando era necesario. La tradición dinástica de nombrar a las mujeres Habsburgo gobernadoras, la autoridad legal y simbólica de las madres en la sociedad moderna y el sistema político de la monarquía, que Mariana supo utilizar para su propio ejercicio del poder, se unieron para dar a Mariana una autoridad política enorme. El testamento de Felipe IV otorgó a su esposa el control absoluto sobre el rey como su tutora y sobre la monarquía como gobernadora. También la nombró curadora, aunque ese título no tenía vigencia durante los primeros 14 años de vida de Carlos, sino que empezaba técnicamente y solo si el rey lo aceptaba una vez cumplida la mayoría de edad. Los títulos tutora, gobernadora y curadora se usaban en la correspondencia y los papeles formales. Mariana firmaba "Yo la reina" y sacaba decretos reales con el título reina gobernadora, el cual era el más frecuente. En lo que se refiere a la regencia, dos aspectos del testamento son fundamentales y hay que tener en cuenta. Uno fue la institución de la Junta de Gobierno. Esta tenía una función consultiva y Mariana retenía su poder ejecutivo como sustituta del rey en el ejercicio del poder. Aunque la soberanía, por supuesto, recaía en el rey pupilo, Carlos. La Junta de Gobierno se mantuvo en pie durante el periodo completo en el cual Mariana fue gobernadora, pero no tuvo el poder que Felipe IV quizás intentó darle, ni el que los historiadores le adjudicaron. La institución que Mariana utilizó principalmente para gobernar fue el Consejo de Estado y las figuras políticas principales que se encontraban en funciones diplomáticas en La Haya, Londres, París y Bruselas. El otro aspecto del testamento de Felipe IV tuvo que ver con la organización de las casas reales durante la menor edad de Carlos II. El rey decretó que durante la regencia Carlos tenía que seguir viviendo en la casa real de su madre bajo su tutela.
Esto significó algo que nunca había pasado en la corte de los Austrias, que la casa del rey fuera prácticamente eliminada, ya que no había rey a quien servir. Y el rey se servía de las mujeres de la casa de la reina. Y es en este aspecto que los documentos asociados con Guillén Ramón de Moncada, cuarto marqués de Aitona, que están aquí en el Archivo Ducal de Medinaceli, fueron fundamentales en mi investigación. Estos documentos me permitieron entender el sistema político que Mariana implementó como regente, las modificaciones que se introdujeron en las casas reales, ya que fue Aitona el que las ideó y las implementó. Sus principales contribuciones al régimen de Mariana también incluyen sus estrategias militares y diplomáticas, las reformas de la Casa Real y el establecimiento permanente de una fuerza armada en la sede de la corte. Estas tres facetas de las contribuciones políticas de Aitona forman el núcleo de la agenda política y diplomática de Mariana durante la primera mitad de su gobierno. Aunque Mariana colaboró con otras figuras, Aitona poco a poco se fue ganando la confianza de la reina y para 1669 emergió como uno de los hombres más y quizás el más poderoso de Madrid, acaparando las posiciones más importantes de la corte como caballerizo mayor, mayordomo mayor, miembro de la Junta de Gobierno y después de la institución de la Guardia Real del Rey, conocida despectivamente como la Chamberga, su teniente coronel. La colaboración con Aitona desde 1665 hasta la muerte de este en 1670 desafía la idea de que Mariana gobernó con un sistema de valimiento, sobre todo si tomamos en cuenta que él fue contemporáneo de Nítar. El gobierno de Mariana, sin embargo, no puede entenderse exclusivamente desde el punto de vista cortesano. Y esta creo que es una de mis contribuciones metodológicas más importantes al trabajo de una mujer gobernante. La menor edad de Carlos II fue un problema geopolítico y entonces es fundamental analizar la regencia desde el punto de vista de la política exterior. Para esto tenemos que entender que la situación que Mariana enfrentó como gobernadora fue la que creó Felipe IV durante los últimos 5 años de su reinado. El Tratado de los Pirineos de 1659, confirmado con la alianza matrimonial de Luis XIV y María Teresa de Austria, la hija mayor y única superviviente del primer matrimonio de Felipe IV, actuó como el preludio de la regencia. La meta principal fue liberarse del compromiso militar contra Francia para poder afrontar el problema de Portugal en rebelión de 1640. Su estrategia no dio los resultados esperados. Portugal pudo hacer frente a la contienda en parte gracias a una alianza que formó con Inglaterra, que se concretó con el matrimonio de Carlos II Estuardo y Catalina de Braganza. También los portugueses obtuvieron el apoyo de Luis XIV, a pesar de que el Tratado de los Pirineos lo prohibía. Desde 1663, el proyecto de la Reconquista se veía como un fracaso. Sin embargo, Felipe IV siguió adelante y legó a su esposa y a su hijo una guerra casi perdida con Portugal y una monarquía al borde de la bancarrota. La decisión de casar a su hija en Francia para emprender esa guerra dejó a Mariana un problema adicional y quizás aún más peligroso. Rumores de que el rey de Francia intentaba reclamar los supuestos derechos sucesorios de su esposa sobre los Países Bajos circulaban desde 1663 y se temía una invasión francesa desde entonces. Temores que fueron discutidos extensivamente en el Consejo de Estado y que eran tan conocidos que Felipe IV lo mencionó en su testamento. La guerra contra Portugal también significó que las fronteras con Francia fueran descuidadas y se encontraban en un estado totalmente vulnerables. Peor aún, el ejército de Flandes se encontraba sustancialmente reducido. A pesar del esfuerzo de Felipe IV de excluir a su hija María Teresa de la sucesión, no pudo evitar las maniobras de Luis XIV. Las estrategias que Mariana implementó como gobernadora son imprescindibles entonces en un estudio de la regencia. Y las estrategias fueron, podemos deducir, ideadas por Aitona. Y lo podemos comprobar con un memorial que él le escribió a la reina, que está fechado el 2 de enero de 1666, y que creo que lo había puesto aquí, y que la reina había firmado y comentado personalmente. Mariana también trabajó
con el tercer marqués de Castelrodrigo, el marqués de la Fuente, el almirante de Castilla, el conde de Peñaranda y otras figuras importantes. Pero justamente porque Aytona no era parte del Consejo de Estado y no era un diplomático con el cual podemos estudiar todas esas correspondencias, y todo eso está muy documentado, es que los documentos del archivo de Medinaceli son fundamentales. Me gustaría dar un resumen sobre las estrategias de la política exterior para darles una idea de cómo surgió todo este proceso de gobierno. El 17 de septiembre de 1665, a la muerte de Felipe IV, España y Francia se encontraban todavía bajo el acuerdo de paz firmado en los Pirineos. Pero la situación era volátil. Los informes de que el rey francés estaba ofendido por la exclusión de su esposa llegaron al escritorio de Mariana solo unas semanas después de su ascenso al poder. Mariana trató de concertar una alianza con su hermano, el emperador Leopoldo I, esperando que a punto de casarse con la heredera universal de la monarquía, que era Mariana, su hija Margarita, él hubiera salido a la defensa de los Países Bajos. Mariana envió importantes subsidios a Leopoldo I y además aceleró el matrimonio de su hija Margarita, quien partió de Madrid en la primavera de 1666 y llegó a Viena en diciembre de ese mismo año. Esa fue, sin embargo, solo una de sus estrategias. Mientras que transformaba su régimen político, incorporando ministros de su confianza en el Consejo de Estado, y se hicieron muchísimos nombramientos en esa época, o sea que vemos que se dobla el número de consejeros de Estado y que todos los informes, todas las preguntas y todas las decisiones políticas van por medio del Consejo de Estado. Aytona, aparte de asesorar a Mariana sobre la política exterior, se encargó de llevar a cabo una agresiva campaña de reclutamiento militar en la cual participó también el condestable de Castilla. Y ahí empezamos a ver cómo hay ciertas figuras que empiezan a elevarse en poder y influencia. El problema principal de Mariana fue la guerra con Portugal, que tenía atados todos los recursos militares y económicos y no permitía cambiar el enfoque a los Países Bajos, que era definitivamente la política que Mariana quería seguir. Para solucionar la situación, eligió al rey de Inglaterra como intermediario en una supuesta tregua entre Portugal y España, lo cual marcó el inicio de un giro en las relaciones hispano-inglesas y, como voy a sugerir en un momento, en la política europea. El Tratado de Paz y Comercio, que fue el primero de la regencia, fue redactado en diciembre de 1665, o sea que todo empezó muy, muy rápido. Además de confirmar la paz y conceder ciertos derechos a los mercaderes ingleses de conducir ciertas actividades comerciales con las ciudades españolas en Europa, designaba en cláusulas secretas al rey de Inglaterra como mediador entre España y Portugal. En ese momento sale el embajador inglés de la Corte de Madrid directamente a Lisboa a tratar de concertar una tregua, lo cual no da resultado. Por 2 años estamos en un momento muy, muy inestable y muy divisivo en la Corte. Y es justamente ese el punto de contienda que era en la Corte. No tenía nada que ver con el hecho de que Mariana fuera legítima, que no fuera legítima, que era mujer. Era una cuestión de política. Y hay que decir que la mayoría de sus ministros estaban en contra de firmar una paz con Portugal. Portugal, al ver que tenían una ventaja, que España quería una tregua y se empezaron a ofrecer 30 años, una tregua de 30 años, después se ofreció una tregua de 45 años y los portugueses no había caso. No se pudo llegar a un acuerdo en la Corte. Era una cuestión muy, muy divisiva, algo que también estudió Rafael Valladares brillantemente y que me ha ayudado a mí, que me ha abierto esa ventana de interpretación. Se empiezan a hacer ciertos avances a niveles diplomáticos. El primer tratado con Inglaterra también no da resultado, pero ya el 23 de mayo de 1667, cuando ya invade los Países Bajos Luis XIV, se empiezan a ver resultados.
Esta vez el Tratado de Paz y Comercio con Inglaterra quedó ratificado por ambas partes. Permitía ciertas actividades comerciales a las dos potencias, pero lo más importante es que se prometía el rey de Inglaterra no unirse a los enemigos de España. Entonces vemos aquí que se empieza a forjar una diplomacia oblicua, en cierta forma, que empieza a dar ventajas a la monarquía hispánica. Se empieza también, gracias a la intervención brillante del tercer marqués de Castelrodrigo, a formar esa alianza entre, al principio, Inglaterra, las Provincias Unidas y España, para terminar la guerra de devolución que había empezado también en la primavera de 1667. Y aunque los diplomáticos que estaban actuando, representando a España en Londres, el barón de Lisola y el conde de Molina lograron sus objetivos trabajando con el tercer marqués de Castelrodrigo en Bruselas, Luis XIV empezó a manejar y hacer contrapropuestas al punto que en un momento esa triple alianza que iba a hacer con España como participante se cayó. Aún así, todas estas negociaciones que fueron súper complicadas y que vemos aquí la brillantez de los diplomáticos españoles actuando con una rapidez y una inteligencia impresionante, tuvieron un resultado diferente al que se esperaba, pero no menos positivo. Algo que ha pasado desapercibido en la historia europea es que la Triple Alianza de 1668 entre Inglaterra, las Provincias Unidas y Suecia fue ideada justamente por los diplomáticos españoles. Porque al ver que esta alianza se estaba formando, Luis XIV entonces ofreció una paz que se llamó, con unos términos que se llamó la paz de las alternativas. La solución proponía o que Mariana aceptase las conquistas hechas hasta ese momento o que en su lugar se diera el Franco Condado. Esto puso freno a la liga que Castelrodrigo estaba a punto de concretar, ya que los holandeses se salieron de ese acuerdo, pero dio lugar a otra solución. ¿Y esto por qué es? Porque el tercer marqués de Castelrodrigo aceptó una de las alternativas. Y eso fue tan choqueante para el rey francés que no tuvo remedio que seguir adelante con las negociaciones de paz. Entonces, para concretar todas esas negociaciones que fueron súper complicadas, finalmente Suecia entró en el acuerdo con subsidios pagados por Mariana, por España, y se formó esa triple alianza de 1668 que supuestamente obligaba a las dos potencias, Francia y España, a firmar una paz y obligar a quien no aceptaba. Por supuesto que la obligación iba a ser para Francia, no iba a ser para España, porque España quería la paz. Para 1668, y por eso elegí esta imagen, que no la pude reproducir en el libro porque no sabía que existía hasta hace poco, que fue el momento donde se solucionó básicamente el legado que Felipe IV le había dejado a Mariana. Ya con la Liga Defensiva se podía sumar que el ejército de Flandes estaba restablecido y que había crecido de más o menos 10.000 soldados, contando con 2.000 oficiales, a casi 60.000 para finales de 1668. La monarquía disfrutaba de la paz por primera vez en 47 años. Es en esta coyuntura que vemos que Mariana estaba furiosa con don Juan de Austria porque don Juan de Austria había rehusado tomar el gobierno de los Países Bajos, lo cual ella no hizo nada durante los meses que se estaba negociando la Triple Alianza, la paz de Aquisgrana y todo esto, pero en cuanto las cosas volvieron a la normalidad, hubo un confrontamiento que resultó en uno de los peores momentos políticos de Mariana durante la regencia. Un señor un oficial aragonés llamado Joseph
Malladas, un capitán y recaudador de impuestos que trabajaba para la corona, fue apresado en su residencia temporal de Madrid, conducido a la prisión del Palacio y tras un proceso sumario ejecutado por garrote vil en su celda. Como esto ocurrió en el Palacio y el asunto no discurrió por los cauces legales de la ciudad, era obvio que la reina había organizado aquella apresurada ejecución. Aquel juicio y aquella ejecución sospechosamente rápidos no significaban que Mariana hubiera actuado de manera impulsiva. Al contrario, lo que hizo fue mandar un mensaje deliberado de advertencia a don Juan, que al parecer había contratado a Malladas para asesinar al confesor de la reina, al padre Nítar. La ejecución dio lugar a un enfrentamiento entre la reina y don Juan hasta que ella ordenó su encarcelamiento. Todo esto está discutido en un capítulo, estoy yendo bastante rápido, en un capítulo entero dedicado a este momento en particular. Y es aquí que don Juan, aterrorizado, se escapó dejando detrás la famosa carta en la cual justificaba sus acciones y exigía la dimisión de Nítar. Aunque fue una excusa para salvar su pellejo, don Juan ganó la batalla en el tiempo corto. Menos de un año después del incidente de Malladas y presionada por los ministros que temían un estallido de violencia, cuando don Juan marchaba hacia la capital con un pequeño ejército, y lo peor de todo era que venían informaciones de la frontera con Francia que Luis XIV estaba detrás de todo esto, ¿no? Que Luis XIV iba a aprovechar un momento de revuelta interna para otra vez atacar a la monarquía. Y eso fue lo decisivo, que al final decidieron los ministros no proteger a Nítar. Mariana accedió a las exigencias de destituir a Nítar y alejarlo de la corte. Este acontecimiento ha proyectado una larga sombra sobre las interpretaciones posteriores de la regencia y se ha hecho como toda una historiografía que es totalmente incorrecta. Primero, que don Juan jamás hubiera podido reemplazar a la reina. No tenía, de ninguna forma, tenía ninguna cuestión ni legítima, ni legal, ni de nada. Nadie lo hubiera aceptado. Eso queda muy claro en los documentos del Consejo de Estado. Sí es verdad que fue un golpe de Estado, porque por supuesto que forzar a un soberano actuando en el poder a hacer algo contra su voluntad es un golpe, es una forma de un golpe de Estado. Pero aquí otra vez vienen los documentos del archivo de Medinaceli, ya que hay una consulta que también fue escrita por el marqués de Aytona y que está, evidentemente, es lo que sigue Mariana paso a paso para instituir la Guardia Real, que básicamente protege su autoridad real. Y es aquí que Aytona es el que idea la idea de tener la chamberga, una guardia real del rey, hace toda la justificación y hace toda la justificación de lo que Mariana debe contestar al Consejo de Castilla, que estaba completamente en contra de tener una guardia real en la ciudad de Madrid. En ese momento es que Aytona en verdad sí emerge y hay muchos rumores en ese momento que puede ser que él hubiera sido, yo creo que es muy probable que él hubiera podido subir al papel de válido si hubiera sobrevivido. Lamentablemente Aytona, que fue una de las personas más importantes en el régimen de Mariana durante su primera mitad, falleció en 1670. La segunda mitad de la regencia fue bastante apacible dentro de la corte y dedicada a la guerra, primero diplomática con Francia y desde 1673 militar. Es en este momento que Mariana tiene sus logros diplomáticos más importantes. Ella era muy consciente de que la situación era inestable y su próxima meta fue consolidar la seguridad de la monarquía, transformando la Triple Alianza de 1668 en una liga de garantía y que incluyera formalmente a España. Se puede decir que buscaba crear la primera liga militar contra Francia y en verdad lo logra. En 1670 logra esta liga de garantía, que es una liga defensiva, no es agresiva, o sea, no es ofensiva.
pero es muy importante, al punto que cuando Luis XIV se entera que esta Liga de Garantía existe, y le costó a Mariana mucho dinero, ahí es cuando él empieza a idear la invasión de las Provincias Unidas. Y ahí es donde él empieza a idear hacer una alianza con el rey de Inglaterra, que por supuesto hubiera roto esa Liga de Garantía. Y es así que llegamos entonces a todas esas negociaciones en los 1670, donde mientras que Luis XIV está tratando de traerse a su lado al rey de Inglaterra y que lo logra con el Tratado de Dover en 1670, que España firma una liga con el rey de Inglaterra también para hacer la paz, y es la primera paz entre Inglaterra y España que incluyen aguas americanas, y es aquí que se firma el Tratado de Madrid, también en el verano de 1670. Entonces ahí hay una guerra diplomática muy fuerte entre Mariana y Luis XIV. Cuando se empieza la invasión de las Provincias Unidas, aún antes, meses antes, Mariana también forja una liga defensiva al principio con las Provincias Unidas, prometiendo ayudar a los holandeses en el caso que Luis XIV los invada. Y es aquí que empezamos a ver Mariana y a la monarquía de España elevándose a un lugar muy, muy importante. Y para resumir, porque esto es bastante largo, cuando empieza la invasión, Mariana empieza a mandar a fuerzas auxiliares, y ahí es cuando Luis XIV empieza a poner bastante presión, le pone presión por medio de sus diplomáticos en Madrid, pone presión por medio de sus diplomáticos en el imperio, pidiéndole a Leopoldo I que intervenga con su hermana. También le ofrece a Mariana a que se una a esa liga contra los holandeses. Mariana le dice que no categóricamente. El rey de Inglaterra también le propone a Mariana unirse a esa ofensiva militar contra los holandeses, y ahí es cuando Mariana empieza a amenazar a los ingleses con retirarle todas las ventajas que les había dado hasta ese momento, en cuestiones comerciales, en la paz en aguas americanas, que es un reconocimiento implícito de que Inglaterra sí tenía derecho a tener territorios en el Nuevo Mundo. Y es ahí que Carlos II Estuardo empieza a ver un cambio político en Londres que en verdad lo asusta, ¿no? Con la historia de Inglaterra, con el poder real, ahí se empieza a dar vuelta la contienda. Mariana está a punto de declararle la guerra a Inglaterra cuando el rey de Inglaterra accede a que ella actúe como mediadora de la paz entre Inglaterra y las Provincias Unidas. Y es ahí que Mariana sale como mediadora en la paz de Westminster, que está firmada en 1674. En ese momento, España estaba ya en guerra absoluta con Francia, y sabemos que la guerra de Holanda, como se dice, yo creo que es una guerra que está mal nombrada, porque en verdad la guerra era entre España y Francia. Y Mariana termina su regencia con el Tratado de Westminster, que ella le saca a Luis XIV, su principal aliado, y una alianza que se llama la Cuádruple Alianza entre el Sacro Imperio Romano Germánico, España, las Provincias Unidas y el duque de Lorraine, que entra con un ejército, al mando de un ejército. Se hacen una cantidad de ligas defensivas con príncipes del imperio, y también se busca el apoyo de una de las potencias escandinavas. Y entonces ahí es que Mariana empieza a mandar representativos, y Suecia se pasa al bando francés, pero los daneses vienen al lado español. Entonces vemos que todo esto que son unos logros impresionantes, ¿no? Cuando avanzamos entonces a la coyuntura de 1674, cuando Mariana estaba formando la Casa del Rey, unos meses antes o casi un año antes que el rey cumpla su mayoría de edad, en 1675. Los elegidos para los puestos más importantes fueron el almirante de Castilla como caballerizo mayor,
el duque de Albuquerque como mayordomo mayor y el duque de Medinaceli como sumiller de corps. Las tres figuras no solo tenían la alcurnia necesaria para ocupar esos puestos, sino que también habían apoyado el gobierno de Mariana en las cuestiones más críticas. El almirante había sido una figura fundamental militar durante la Guerra de Devolución, con el reclutamiento y como gobernador interino de los Países Bajos, cuando don Juan había negado ir. El duque de Albuquerque fue el que escortó a la infanta Margarita a Viena, y había sido uno de los pocos que había apoyado la resolución de la paz con Portugal antes de que la corte en general la aceptara. Y Medinaceli fue muy decidido al enfrentar la invasión de Panamá por los ingleses, los piratas ingleses a cargo al liderazgo de Henry Morgan en 1671, que casi da al trasto con el Tratado de Madrid de 1670. Entonces, Medinaceli fue una de las figuras destacadas en la regencia y recompensado con el puesto de sumiller de corps. Y ahí volvemos a la importancia de las fuentes del archivo ducal de Medinaceli. Desde el momento que Carlos II se mudó a su propia casa, unos 6 meses antes de alcanzar su emancipación legal, el 6 de noviembre de 1675, Medinaceli se encontró en una situación extremadamente delicada, mediando entre un rey adolescente que no era muy fuerte, pero quería divertirse y quería jugar y no era muy responsable, y una madre muy dominante que había gobernado básicamente por una década y que no tenía muchas ganas de largar el poder. Entonces vemos cómo Medinaceli tiene una habilidad política espectacular, ¿no? En un clima muy hostil y brutal, y eventualmente sube a la cima del poder a pesar de todos, que él estaba en el medio de todo, que en verdad le podría haber salido mal en cualquier momento, ¿no? La situación en la corte básicamente desde el momento que Carlos cumple los 14 años era insostenible, ya que Carlos no parecía capaz de independizarse de su madre y la corte seguía sin una cabeza firme al mando del poder. Sabemos que Carlos llamó a su medio hermano, don Juan, a que venga a la corte. Fue él el que lo llamó. Y Mariana, después de 2 horas de hablar con su hijo, le hizo cambiar de parecer. Fue Medinaceli el que llevó el decreto del rey, firmado por el rey, diciéndole a don Juan que se tenía que volver de donde había venido. Ese año que sigue en verdad es extremadamente volátil. Uno de los documentos que para mí fueron uno de los descubrimientos más importantes durante mis investigaciones fue un memorial que Medinaceli le encargó al conde de Villaumbrosa y que justamente está aquí en este archivo. El plan que plasmó Villaumbrosa, que era, en ese momento era el presidente del Consejo de Castilla y uno de los consejeros más importantes en ese momento, no solo justificó por qué Carlos se tendría que separar de su madre, lo justificó en términos que eran aceptables, sin ofenderla, porque obviamente Mariana era una figura que todo el mundo la veneraba, era una mujer, una matriarca de la casa Habsburgo, era la madre del rey y no se la podía ofender, como hacían los franceses, ¿no? De una forma que no fuera ofensiva y que no lo hiciera quedar mal a Carlos tampoco, ¿no? Entonces Villaumbrosa le escribió un memorial a Carlos que fue muy inteligente y le plasmó el plan que se llevó a cabo paso por paso. También sabemos cómo Carlos escapó del palacio, porque básicamente se escapó, lo cual fue bastante vergonzoso para la figura de un rey. Sabemos que él esa noche había cenado con su madre, supuestamente se retiró a su cuarto, después Medinaceli lo ayudó a vestirse otra vez, salieron escondidos por el patio del palacio, cruzaron el patio del palacio y los esperaba un carruaje para llevárselos al Palacio del Buen Retiro. Y al otro día todo el mundo se enteró que el rey se había separado de su madre, el rey lo anunció públicamente, o sea, fue bastante adolescente la cuestión, ¿no? Pero evidentemente, o sea, Mariana tendría un poder simbólico, me imagino que
nadie se quería atrever a que ella lo encontrara a Carlos yéndose del palacio, que seguramente él lo hubiera intimidado y quizás no lo hubiera podido hacer. Aquí voy al segundo documento, y por supuesto que no puedo explicar porque después Carlos hace un decreto real donde le dice a su madre que se tiene que retirar de Madrid y se elige justamente la ciudad de Toledo, donde estamos ahora, para su retiro después de varias negociaciones y muchos momentos tensos. Mariana se muda a Toledo con una casa real completa, más pequeña de la que tenía en Madrid, pero completa. Se hace una procesión enorme, o sea, se hace una entrada real y se muestra la cuestión como si fuera algo bastante decoroso, ¿no? Y se hace la ficción de que todo el mundo está contribuyendo a que todo vaya bien, ¿no? Y estoy hablando de Carlos, de Mariana misma y de Don Juan. Pero aquí, durante el exilio, tenemos cartas que Carlos le escribe a Mariana, tenemos algunas cartas que Mariana le escribe a Carlos, tenemos también las negociaciones referentes al matrimonio de Carlos II y tenemos un decreto real holográfico firmado por Carlos II donde él le ofrece el puesto de primer ministro al duque de Medinaceli 2 años antes que él subiera a su puesto. Y ese está firmado 21 de febrero de 1678. Este es un documento importantísimo porque aparte está escrito por Carlos y que le acababa de preguntar a Rosalía si todavía está en la vitrina, pero me dice que no, que está en una exposición especial y quizás nos quieras decir dónde está ahora ese documento. Yo cuando vi ese documento me quedé bastante fría porque es que ahí está demostrando mi tesis, mi hipótesis en ese momento que yo estaba estudiando las cartas, era que yo ya se veía que Mariana y Carlos estaban solucionando sus problemas políticos y que Mariana iba a volver de una forma u otra a Madrid y que se iban a reconciliar políticamente. Hay un proceso entre madre e hijo que es personal y es político, ¿no? En el cual Carlos tiene que aprender a ponerle sus límites a la madre. Y tiene que enseñarle a Mariana a que ella ya no está a cargo del poder. O sea, tiene que hacerse al poder. Y Mariana tiene que aprender a deferir a su hijo como rey gobernante. Y esa es la dinámica familiar, que es política, familiar, afectiva, que vemos durante esos 2 años. Mariana también ayuda a Carlos a salirse del compromiso con la archiduquesa María Antonia de Austria y le hace un papel diplomático muy importante porque él y sus ministros ya habían decidido también en 1677 que él se quería casar con María Luisa de Orleans. O sea, ya habían elegido una princesa francesa para el matrimonio de Carlos. Y Carlos tenía ese compromiso, que justamente Mariana había sido la que lo había negociado, que no se podía salir de él en ese momento cuando estaban en guerra contra Francia y el imperio era el mayor aliado de España. Entonces fue una situación muy difícil y la ayuda de Mariana fue fundamental. Es aquí que empezamos a ver a Medinaceli subiendo ya también en el rango político. Lo vemos hablando muy elocuentemente en las deliberaciones del Consejo de Estado. Y todo esto está confirmado con la carta holográfica de Carlos de 1678. Finales de 1678, principios de 1679, que quien quiera que estuviera al mando del poder necesitarían el apoyo de Mariana. O que por lo menos tendría que ser alguien que Mariana no estuviera opuesta. Y podemos deducir que Medinaceli sabía lo que hacía, porque él empieza a pintar a la reina madre y empieza a hablar del amor que siempre la reina madre le tuvo al rey y a la monarquía y cómo ella ayudó. Y bueno, y ahí vemos cómo ya el cambio de régimen político ya se está armando en ese momento. Y como sabemos, Mariana volvió a Madrid después de la muerte de Don Juan, pero ya su regreso ya estaba en camino desde por lo menos un año antes.
Y aquí termino, quiero tener unas conclusiones, quiero resumir un poco y reflexionar un poco. Cuando Mariana accedió al poder, la monarquía se encontraba en un estado caótico, dada la inminente pérdida de Portugal y las graves dificultades financieras. Bajo el liderazgo de la regente, la capacidad militar de España creció de manera sustancial. Los números fueron más pequeños que los alcanzados durante el auge del reinado de Felipe IV, pero los ejércitos que se formaron durante los años de la regencia deben ponerse en el contexto de las victorias diplomáticas que incrementaron considerablemente la capacidad militar de España y permitieron a la corona ser parte fundamental en el curso de la política internacional. Francia, que contaba con el mayor ejército en Europa, también tenía a su disposición un gran número de alianzas diplomáticas cuando Mariana empezó a gobernar, que aumentaron sus dificultades al principio, extremadamente. Poco a poco, sin embargo, Mariana desmanteló las alianzas que Luis XIV había heredado del cardenal Mazarino. La primera coalición contra Francia fue la Triple Alianza de 1668, un hito en la política internacional europea y que, a mi entender, marca un giro que siguió hasta el final del siglo. Ideada y negociada por diplomáticos españoles, trabajando bajo las directivas de Mariana, la Triple Alianza se consolidó con el Tratado de Garantía ratificado en 1670. Estas se disolvieron en 1672 debido a las maquinaciones de Luis XIV, pero se habían sentado las bases para la primera liga ofensiva contra Francia, que se concluyó solo un año más tarde. Esta es la serie de acuerdos conocidos como la Cuádruple Alianza de 1673. Esta serie de coaliciones lideradas por España bajo la autoridad de Mariana deberían considerarse las que prefijaron a la Gran Alianza de 1689. Aunque la paz de Portugal significó el final de la Unión Ibérica, Mariana pudo preservar la unidad del Imperio Español en casi su totalidad. Su política exterior apunta a la construcción de un nuevo camino, aunque sus ideas no fueron necesariamente novedosas. Felipe IV había buscado la colaboración con Inglaterra y con Holanda, pero sin mucho resultado. Mariana, sin embargo, pudo ponerlas en acción de forma contundente. Su innovación fue desestimar esa política más bien intransigente basada en la reputación, como lo ha hablado el historiador John Eliot. Fue en esta perspectiva en la que se basaron sus logros. También desarrolló una colaboración impresionante con Inglaterra y con las Provincias Unidas, que fue distinta a la que había existido hasta ese momento. Y esto es algo que Manuel Herrero Sánchez también en su trabajo sobre las relaciones hispano-neerlandesas había notado. Al comprometer a la monarquía hispánica en una guerra contra Francia para defender a los holandeses y al prestar su capital diplomático a su servicio, Mariana contribuyó a resolver disputas territoriales que se habrían prolongado durante décadas entre los ingleses y los holandeses en el Nuevo Mundo y durante las guerras anglo-neerlandesas. Entonces aquí vemos que esto es el final también de otro momento que tiene que ver con la historia global. No se puede pasar por alto el hecho de que Mariana fue la responsable, por ejemplo, de que Surinam permaneciera en manos holandesas y Nueva York en manos inglesas, algo bastante significativo para la historia de América. Pero quiero volver una vez más al archivo ducal de Medinaceli, porque gracias a las fuentes que he consultado, he podido establecer que Mariana no gobernó con un sistema de valimiento. Y si estaba a punto de implementarlo, el elegido hubiera sido el marqués de Aytona, y de ninguna manera Anítar. Las fuentes nos permiten entender cómo se plasmó la separación del rey de su madre también, algo que fue muy importante en la historiografía, o sea que era muy importante desarmar ese mito en la historiografía. Y ahí vemos también el papel que jugó Medinaceli y el conde de Villaumbrosa. Estas fuentes nos permiten ver el papel fundamental de estas personas. Y vemos también que la caída de Don Juan, del gobierno de Don Juan, era inminente y que estaba a punto de producirse. El significado de estas fuentes van a la parte más crítica de la
Los documentos que he utilizado del archivo de Medinaceli no forman necesariamente la mayor parte de los documentos que he utilizado, porque, como creo que muchos de ustedes saben, la mayor parte de mis investigaciones fueron en el archivo de Simancas, en el Archivo General del Palacio, en el Archivo Histórico Nacional y también en la Biblioteca Nacional. Pero, sin embargo, creo que los documentos que he encontrado en el archivo de Medinaceli han jugado un papel fundamental en mi habilidad de decir, bueno, esto es una historia revisionista bastante profunda de la regencia. Los papeles de Aytona fueron fundamentales para entender la primera mitad de la regencia y abordar uno de los temas que ha sido el motivo por los cuales Mariana perdió el protagonismo histórico durante su regencia y que hemos asumido por muchos años que no tuvo agencia política. Y el segundo aspecto, que también había generado algunas de las ideas más negativas, fueron los golpes de Estado que pasaron en 1675, 76 y el exilio de la reina, en el cual los papeles, algunos documentos fundamentales que he discutido hoy del Archivo Ducal de Medinaceli fueron fundamentales. Y es verdad que son muchos tesoros. Muchísimas gracias. Ahí está la pareja imperial, Margarita y Leopoldo, con la corona imperial en la carroza, Mariana con Carlos, que se los reconoce. Supone que la figura a caballo es Don Juan de Austria, que puede ser que sea él, no estoy 100% segura, pero eso es lo que dice, lo poco que hay escrito sobre esto. Y por supuesto que, bueno, el pájaro que está bajo la rueda del carruaje es un símbolo de Francia, o sea que es España aplastando a Francia. Y las figuras, bueno, ahora es que tenía todo esto, lo estoy estudiando, ahí está el águila imperial, la paz y todo. Entonces, lo que vemos aquí es la preservación de la herencia borgoñona, básicamente, porque la invasión de los Países Bajos significó, y una de las alternativas que tenía Luis XIV era que España cediera el Franco Condado. Y como sabemos, el Franco Condado era un fief del imperio, ¿no? Y cuando Maximiliano I se casa con María de Borgoña, todavía está con el imperio, pero después, cuando pasa la herencia de Borgoña a sus descendientes, que es Felipe I y después, bueno, Carlos V y después los Austrias, ¿no? Queda con los Austrias españoles, quedan con los Habsburgo. Entonces, esta es la cuestión. Lo que es interesante de esta pintura es que está al lado de otro cuadro que está tú lo has visto, que está en el museo y que se llama las tres ¿cómo se dice? Ages, the three ages, las tres edades del Franco Condado. Entonces está en un lado, en el lado izquierdo, está la figura de Maximiliano I, con una figura que representa el Franco Condado muy desgarrada, como bajo ataque, ¿no? Que bueno, fue justamente porque ahí Francia también había atacado todos los estados borgoñones cuando María de Borgoña sucedió a su padre. En el otro lado está Carlos V, con la figura del Franco Condado en su gloria, y en el medio hay una imagen de Carlos II, niño, con la imagen del Franco Condado como una niña joven dándole una flor. O sea que esto es muy significativo y evidentemente esas dos pinturas están relacionadas, pero tiene que ver con la preservación de la herencia borgoñona, básicamente. Eso es lo que estas pinturas están, y el significado de la paz de Aquisgrán, que es el momento crucial en la regencia de Mariana, porque ella conserva los Países Bajos españoles básicamente hasta el final del siglo. Es solo después de la Guerra de Sucesión que se pierde, bueno, que se hace una división distinta. Entonces es muy significativo que ella haya elegido, decididamente eligió la herencia borgoñona frente a tratar de resolver la cuestión de Portugal. Eso fue una decisión
dinástica política que fue muy clara, en la cual Aytona tuvo mucho que ver. Aytona fue uno de los pocos que apoyaba la paz permanente con Portugal, como fue el duque de Albuquerque, y muy pocas figuras. Y Mariana tenía las manos atadas en ese momento, hasta que Luis XIV invadió y todo el mundo dijo, bueno, esto ya está, se perdió. Porque acordémonos que Carlos es un niño, o sea, Carlos no se puede casar y tener hijos, ¿no? Si algo pasa, y no es porque estaba enfermo, como se dice, ¿no? Ahí esa es una de las cuestiones que estamos tratando de sacar adelante en la historiografía. Los sucesores eran Margarita, primero Margarita y después Leopoldo. Margarita como hija de Felipe IV, María Teresa excluida de la sucesión, sus hijos excluidos de la sucesión. Felipe IV dice, como si no hubieran nacido, ¿ok? Ella se puede incorporar a la sucesión si ella no tiene nada que ver con Francia y no tiene hijos y vuelve a España, ella puede entrar de nuevo a la sucesión, pero hasta ese momento no. Y después Leopoldo, que tiene sus derechos sucesorios por medio de su madre, la emperatriz María, que era la hermana menor de Felipe IV, que también los ganó de su hermana mayor, Ana de Austria, que se había casado en Francia, que ya estaba excluida por el hecho de haber estado casado en Francia y por haber tenido hijos. O sea, Ana estaba excluida, María Teresa excluida. Aquí están los sucesores de Carlos. Y Mariana.